a una pizarra en blanco y necesito que me digan si la pueden ver. Buen No día, yo sí la veo a la pizarra. Ok, no, la ven todos lo mismo, entonces sí, la pueden ver. Bueno, entonces, la primera parte de la unidad 8, de la, perdón, dijimos, la primera parte de la unidad 8 es la A y tiene que ver con cinética. Esta parte de cinética, a su vez, se divide en dos partes. Y lo que hace es estudiar las reacciones químicas y cómo transcurren en el tiempo, ¿sí? Entonces, la primera parte de cinética que vimos es la parte de velocidad y la segunda es la parte de equilibrio. ¿Cómo hacíamos ese análisis? Supongamos que nosotros tenemos una reacción A, es el único reactivo, que nos da B, que es el producto de la reacción. Nosotros en el tiempo igual a 0 vamos a tener una determinada concentración de A, ¿sí? Y de B vamos a tener 0, nosotros no vamos a poner nada de producto cuando empecemos. Y después va a empezar a transcurrir el tiempo, esta concentración va a empezar a disminuir y esta concentración va a empezar a aumentar. ¿Cómo podemos hacer ese gráfico? Nosotros hacemos un gráfico, no tengo buena sensibilidad en el lápiz. Bueno, nosotros vamos a graficar concentración en función del tiempo, ¿sí? Si nosotros pusimos una determinada concentración de A, supongamos 2 molar, bueno, veremos nuestra escala, digamos, esa concentración de A va a empezar a pasar el tiempo y dijimos que va a empezar a disminuir, ¿sí? Esta curva es la curva de la concentración de A. En cambio, la concentración de B va a empezar a aumentar. Supongamos que aumente con esa forma la concentración de B. Nosotros habíamos dicho que entre corchetes simbolizábamos concentraciones, ¿bien? Y la sustancia que ponemos acá adentro es de quién estamos hablando, ¿sí? Entonces, nosotros podíamos escribir la velocidad, digamos, para cualquier sustancia como el cambio en la concentración de esa sustancia, ¿sí? El cambio en relación al paso del tiempo, ¿sí? Cuando hablábamos de los reactivos, como esa concentración iba a ir disminuyendo, acá le poníamos un signo menos, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de los productos, como los productos aumentan su concentración, ahí pondríamos un signo más, si estuviéramos hablando de la velocidad de aparición de B, ¿sí? Entonces, esta reacción se va a producir, va a ir disminuyendo la concentración de A, va a ir aumentando la concentración de B, y va a llegar un momento en que estas curvas, fíjense, se hacen paralelas al eje X. A partir de ese momento ya no hay más reacción. En realidad, recuerden que nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar con reacciones que sean reversibles y eso indica que cuando llegamos al equilibrio no hay cambios aparentes, porque en realidad, ¿qué era lo que ocurría en el equilibrio? Que la velocidad directa se igualaba a la velocidad indirecta, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que la rapidez con la que el reactivo A se transforma en producto es igual a la rapidez con la que la velocidad de B, perdón, con la que B se transforma en reactivo. Por eso pusimos este símbolo de reversibilidad de la reacción, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una reacción directa, que es A, que da B, y una reacción indirecta, que es B, que da A. Y cada una de estas tiene una constante cinética, ¿sí?
Entonces, nosotros podíamos escribir la ley de velocidad. Esperen que se me activó la goma. Esperen que algo pasó acá. Bien, nosotros podíamos escribir la ley de velocidad. ¿Y cómo la escribíamos a esta ley de velocidad? ¿Sí? V igual a la constante cinética por la concentración de todos los reactivos que nosotros tengamos elevados a su orden de reacción. ¿Sí? En el caso de la reacción directa, nosotros vamos a decir que la velocidad va a ser igual a la constante cinética K1 por la concentración del único reactivo elevado a su orden de reacción, ¿sí? ¿Y qué nos indicaba este orden de reacción? La dependencia que tiene la velocidad de reacción con la concentración de ese reactivo, ¿sí? Y luego nosotros también habíamos visto algunos factores que influían en la velocidad de reacción, ¿sí? Esos factores eran la temperatura de los reactivos, habíamos visto la concentración de los reactivos, habíamos visto los catalizadores y habíamos visto la naturaleza física y química de los reactivos. ¿Sí? Ya, una vez que llegábamos al equilibrio, que era esta región de acá, de ahí en adelante, acá ya estamos en el equilibrio. A partir de que llegábamos al equilibrio, nosotros básicamente lo que hacíamos era hacer el análisis del principio de Le Chatelier. ¿Sí? Y este principio lo que nos decía era, yo ya estoy en el equilibrio, si hago modificaciones, el sistema va a reaccionar. ¿De qué modo va a reaccionar? De modo de contrarrestar esas modificaciones y llegar a una nueva posición de equilibrio, ¿sí? Nosotros cuando vimos en la unidad 6, voy a borrar un poco, a ver, no, había otra forma más rápida. Nosotros cuando vimos en la unidad 6, por ejemplo, una reacción que nos dé A más B que nos dé el producto C, ¿sí? Nosotros se acuerdan que trabajamos con un determinado rendimiento, que era la cantidad máxima de A y de B que se iba a transformar en producto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en el equilibrio, por ejemplo, hemos llegado a una conversión o a un rendimiento del 80%. Si nosotros lo que queremos hacer es aumentar ese rendimiento, lo que deberíamos alcanzar es una nueva posición de equilibrio. Una nueva posición de equilibrio que se desplace más hacia la derecha, ¿sí? Para lograr obtener más cantidad de C, que es el producto. Entonces, por ejemplo, en lugar de obtener el 80% del rendimiento, obtener el 85%, por ejemplo, ¿sí? Entonces, había algunas acciones que nosotros podíamos hacer. Por ejemplo, nosotros podíamos agregar reactivo. Cuando nosotros agregamos reactivo, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, hacia la obtención de más cantidad de producto. O nosotros, por ejemplo, podíamos eliminar producto del que ya se elaboró y eso también hace que el equilibrio se desplace hacia la derecha y obtengamos más producto. Y cuando nosotros estábamos en gases exclusivamente, nosotros podíamos modificar
Esperen que se me activa la goma por alguna razón. Nosotros podíamos. Ven que se me activó la goma. A ver si me cambio de color. No. Esperen que se me ha activado la goma. Bueno, en gases nosotros lo que podíamos hacer era modificar presión, ¿sí? Nosotros sabíamos por la ley de los gases que es P por B igual al número de moles por la constante, por la temperatura. Nosotros podíamos hacer que esto fuera igual a constante, entonces decíamos que presión por volumen era igual a constante, ¿sí? Entonces, ¿cómo son estas dos magnitudes? Son inversamente proporcionales. Si yo aumento la presión para mantener esta igualdad, debe disminuir el volumen, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo modificar presiones si yo estoy trabajando con gases? Fíjense. Supongamos que yo tengo una ecuación en la que 2 moles de A gaseoso más 1 mol de B gaseoso me da por resultado 4 moles de C gaseoso. ¿Sí? Entonces, del lado de los reactivos yo tengo 3 moles. Y del lado de los productos tengo 4 moles. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aumento la presión en el sistema? Dijimos que presión y volumen eran inversamente proporcionales, por lo tanto acá debería disminuirse el volumen. Y nosotros sabemos por la ley de Avogadro que menos cantidad de moles ocupan menos volumen, más cantidad de moles ocupan más volumen. Entonces, para tener una situación de disminución de volumen, yo debería trabajar en donde hay menos cantidad de moles. Bien, por lo tanto, el desplazamiento acá del equilibrio sería en sentido indirecto. Entonces yo acá no favorezco la producción de C, ¿sí? Sería una situación en la que estoy desfavoreciendo la producción. En este caso, un incremento de presión no favorece la obtención de producto. Yo debería hacer exactamente lo contrario, ¿sí? Bueno, esos son los conceptos que hemos visto básicamente en la unidad, en la parte 8A de esta unidad, ¿sí? No sé si les queda alguna duda o pasamos a a la siguiente parte de la unidad, que es la 8B de ácidos y bases. Acá he vuelto al aula virtual por si escriben algo en el chat, si no seguimos con la 8B. Profe, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Te escucho? Tenía una consulta yo en la guía de ejercicios de la 8A. Había un ejercicio que nos decían una temperatura distinta a 25 grados. Y al final, ahí entre cálculos, decía como que la temperatura no se usaba para los cálculos. Y no terminaba modificando a la velocidad, pero ahí en teoría te termina diciendo como que sí modifica. No entendía bien esa parte, si me la podría explicar, no sé si me expresé bien. ¿Te podrás leer el ejercicio, por favor? Sí, ahí se lo dicto.
o decime cuál es y lo busco. Es el ejemplo 3, profe, de cinética química. Ahí lo buscamos. Ejercicio 3. Sí, el 3, el ejemplo. ¿El ejercicio 3 de la guía o un ejemplo resuelto? Disculpame. No, uno de los resueltos, disculpe. Ese sería, profe. Este ejercicio. Dice, determinar el orden parcial de reacción para cada reactivo, determinar el orden total va a ser la suma de los órdenes parciales, como hay solamente 2 reactivos, va a ser la suma del orden parcial de cada uno de los reactivos, calcular la constante K, y la temperatura de los experimentos se da simplemente a modo ilustrativo a qué temperatura se han realizado. Efectivamente no lo tenés que utilizar. No Sí. afectaría los cálculos, no cambiaría el número de los cálculos, nada, la temperatura. Es que los cálculos no involucran la temperatura. Mira, ahí vamos. A ver. Vos tenés la ley de velocidad es igual a la constante K por la concentración del primer reactivo elevado a su orden de reacción por la concentración del segundo reactivo elevado a su orden, ¿verdad? Volvamos al ejemplo. Veamos, para el primer reactivo, el ion peróxido y sulfato, entre el experimento 1 y el experimento 3 se duplica la velocidad, ¿sí? Pasa de 0,08 a 0,16. A ver, no, perdón, tengo que mantener constante el otro reactivo, o sea, para ver el orden de reacción del ion peróxido y sulfato, vamos a trabajar con el experimento 2 y experimento 3. En el experimento 2, la concentración es de 0,08 y pasa al experimento 3 a 0,16. Se duplica la concentración y se mantiene la concentración del ion yoduro, ¿bien? Para ver solamente el efecto de la concentración del primer reactivo. Y se aumentó la concentración, la velocidad de reacción. Fíjate, pasó de 0,08 a 0,16 y la velocidad pasó de 1,1 a 2,2 por 10 a la 4. Entonces, dupliqué concentración, duplicó velocidad, el orden de reacción ¿dónde estoy? De este reactivo es 1. Este orden de reacción es 1. Vayamos al segundo reactivo, el ion yoduro. Voy a trabajar con el experimento 2 y 1. En el experimento 2 tengo concentración 0,017 y la duplico a 0,034, manteniendo en 0,8 la concentración del primer reactivo. Y también se duplica la velocidad. Entonces el orden de reacción para ese reactivo también es 1. ¿Sí? ¿Dónde lo tengo? Esta B también es 1. Entonces, ahora agarro cualquier experimento y veo los datos. Por ejemplo, el experimento 1. Tengo la velocidad de reacción 2,2 por 10 a la menos 4. En el experimento 1, la velocidad es 2,2 por 10 a la menos 4. Y eso es igual a la constante cinética por la concentración del primer reactivo en el experimento en el que estoy trabajando, que es el 1, 0,08. 0,0 elevado a 1 por
el segundo reactivo 0,034 por 0,034 también elevado a la 1. Y ahí la que es cinética. O sea, esto para acá dividido. Pero no haces intervenir para nada la temperatura. Bien, perfecto. Eso era lo que tenía duda, digamos, de que la temperatura no afectaría los cálculos, pero el por qué. Pero bueno, ahí lo entendí, profe, muchas gracias. De nada, no afecta los cálculos, pero si ese experimento, en vez de hacerlo a 35, lo hubieras hecho a 50, como en la temperatura de los reactivos generalmente te aumenta la velocidad de reacción, esta velocidad hubieran sido más grandes. Pero te las tendría que Pero haber esas dado. velocidades siempre van a ser datos. Pero van a ser datos, entonces las vas a tener. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, Ok. muchas gracias, profe. No, por favor. Bien, a ver, veamos las preguntas que me han hecho acá. Profe, en una reacción endotérmica, ¿la energía suministrada por los reactivos es distinta a la energía de activación o se suma? Nunca se suman. Las energías de activación siempre son mayores a la energía de los reactivos y mayores a la energía de los productos. Fíjate, si vos tenés una reacción de la curva de energía, acá tenés la energía, oh no, esperen, lo voy a hacer más grande, discúlpenme. Voy a borrar. Fíjate, si vos tenés, partís la energía de los reactivos, subís hasta la energía de activación, y ahí, esta es la energía de los reactivos, esta es la energía de los productos, y esta es la energía de activación. Siempre la energía de activación es más grande que cualquiera de las dos. En este caso tenés una reacción endotérmica. Pero la energía de activación está acá. Acá tenés la energía de los reactivos y ahí tenés la energía de los productos. Y el tiempo. ¿Qué otra cosa me han preguntado acá? La energía de los reactivos es la propia de las sustancias. Ok. Marina. Ah, bueno, estas son las Ese era yo que estaba tratando de dar respuesta a la pregunta. Está bien, está perfecto. Ah, esperen que no encuentro el mouse. Ok. Bueno, ¿algo más de o pasamos a ácidos y bases? En la segunda parte de esta unidad, nosotros vimos, digamos, la unidad 8B, vimos ácidos y bases. Y ustedes vieron la caracterización de este tipo de sustancias. ¿Sí? Teníamos una escala, que nosotros manejábamos escala de pH, ¿sí? Que va de 0 a 14. Y tenía como 3 regiones. La neutralidad en el 7 y la región de ácidos de 0 a 7 y la región de bases de 7 a 14. ¿Sí? Entonces, teníamos algunas definiciones, que eso es interesante que ustedes lo puedan ver para que puedan identificar qué es un ácido y qué es una base a la luz de 3 teorías diferentes que fueron desarrolladas. ¿Sí? Y a la hora de hacer estos cálculos de pH, yo lo primero que tengo que saber es si yo tengo un ácido, si yo tengo una base, o si yo tengo dos de estas sustancias mezcladas. Ya vamos a ver a qué nos referimos, ¿sí? Si yo tengo un ácido, tengo que identificar si este ácido es fuerte o si ese ácido es débil. ¿De qué depende si el ácido es fuerte o el ácido es débil? Del grado o de la posibilidad que él tiene de ionizarse cuando entra en solución acuosa, ¿sí? Si este ácido yo lo pongo en solución acuosa, lo pongo en agua, ¿sí? Supongamos que es este ácido, fíjense. Cuando entra en agua,
va a ionizar. La cantidad, digamos, si yo hago la constante de equilibrio, voy a tener la concentración de los productos multiplicadas, dividida en la concentración del ácido, del reactivo. Si la concentración que está en el numerador es muy grande, quiere decir que está muy o totalmente ionizada la sustancia. Entonces esta constante va a ser muy grande. Mientras que si estos iones hay muy poquita cantidad en relación a la cantidad original de ácido que yo coloco, esta constante me va a dar muy pequeña. Ahí voy a estar hablando del K sub A o constante de ionización de los ácidos débiles. Y esa tabla que ustedes tienen al final de la guía de ejercicios. ¿Por qué yo tengo que saber si el ácido es fuerte o si el ácido es débil? O si no lo sé, lo puedo identificar mediante la constante de ionización. Porque si yo quiero calcular pH de un ácido fuerte, directamente voy a decir que es el menos logaritmo de la concentración que yo coloqué del ácido. Y ya tengo resuelta la situación. Mientras que si yo estoy hablando de un ácido débil, lo primero que voy a tener que calcular es cuánto yo tengo disociado. Y lo vamos a hacer, dijimos, con una hipótesis simplificadora. Entonces, la concentración inicial del ácido es esta que yo pongo acá dentro de la raíz, por la constante de disociación, y ahí recién obtengo cuánto se disocia. Y ahí recién puedo calcular el pH como el menos logaritmo de esa concentración de hidrógenos que yo acabo de encontrar acá. Lo que yo voy a poner ahí. Entonces no tengo un cálculo directo. Bastante, digamos, en paralelo, yo puedo hacer el análisis para las bases. Yo tengo que conocer si esta base es fuerte o si esta base es débil. Si la base es débil, va a aparecer su constante de disociación en esas tablas que nosotros ya hemos aprendido a trabajar. Entonces, en el caso de las bases, el cálculo es indirecto, porque yo generalmente lo que quiero es calcular pH. Entonces, si yo quiero calcular pH, yo voy a tener que decir 14 menos pOH. Y este pOH es el que yo voy a poder calcular. En el caso de una base fuerte, menos logaritmo de la concentración de oxidrilos que se generan cuando se disocia. Y en el caso de las bases débiles, primero tengo que saber cuánto oxidrilo se produce, que es muy poquito en relación a la concentración inicial de la base, por eso la pongo adentro de la raíz y pongo la disociación. Y cuando yo sepa cuánto oxidrilo se produjo, recién puedo calcular el pOH como menos logaritmo de esa concentración de oxidrilo. Pero si a mí lo que me piden es pH, que es esto que tengo yo acá arriba, esto que tengo acá, tendré que decir 14 menos el pOH que yo encontré. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que suele ser un cálculo indirecto. Si yo no tengo un ácido de solución acuosa y no tengo una base, sino que tengo dos sustancias mezcladas, esas sustancias no pueden tener cualquier característica. Si yo tengo el caso de dos sustancias, estas dos sustancias pueden ser o un ácido débil más su base conjugada, o puede ser una base débil más un ácido más su ácido conjugado. ¿Sí? Si yo estoy en presencia de esta situación, estoy en presencia de una solución buffer. Sí o sí, yo necesito que del ácido débil tenga su base conjugada, no cualquier base. Bien, por ejemplo, un ácido débil es el ácido nitroso. ¿Cómo me doy cuenta? Me voy a la tabla y busco el K sub A. Bien, tiene que ser un numerito
por 10 a la menos 4 o menos 5 o menos 7, ¿sí? Entonces, para tener la base conjugada de este ácido, fíjense, cuando este ácido se disocie, yo tengo, esto para disociarse sí o sí lo tengo que poner en agua. Fíjense, acá lo tengo al ácido disociado. Yo necesito una base que me provea este mismo elemento, este mismo ion. Entonces tendré que poner acá nitrito de algo, nitrito de potasio, de calcio, ¿bien? Para que cuando se disocie me dé el catión más el mismo ion. Esto se llama efecto de ion común. Si esto no está disponible, esto no es una buffer. ¿Sí? Si yo pongo ácido nitroso más cloruro de sodio, está bien, tengo dos sustancias. Tengo una base, tengo un ácido débil, pero entre sí no cumplen con este requisito, entonces no es una solución buffer. ¿Bien? Entonces, bueno, a estas soluciones buffer, yo puedo calcularles cuál es el pH que van a trabajar. ¿Qué pH es el que van a regular? Porque esa es la función que tienen las soluciones buffer. Poder regular el pH en un valor aproximado al pK sub A del ácido. Entonces, si yo busco ácido nitroso, busco su K sub A y le calculo el menos logaritmo, ese es el valor aproximado en donde me va a regular el pH. Y aparte yo tengo que ver las concentraciones. La concentración del ácido también está en la fórmula, la concentración de la base también está en la fórmula. Y ahí ajusto el cálculo del pH de esa sustancia, de esa buffer que va a regular dentro del rango ácido. En cambio, si yo lo que tengo es una base débil y el ácido conjugado, también yo voy a poder ionizar estas dos sustancias. Voy a colocar la sustancia en solución acuosa y la voy a ionizar, ¿sí? Entonces, me tienen que dar el ion común tanto de la base débil como del ácido conjugado. Para que yo pueda calcular, ¿sí? Generalmente acá calculamos pOH como pK sub B más el logaritmo, y bueno, la relación de concentraciones, y después, y finalmente calcularán el pH, porque no es un cálculo directo, ¿sí? Ahí ustedes fíjense, si les piden pH, hacen este segundo cálculo. Si les piden pOH, acá ya lo tienen directamente, ¿sí? Eso sería cómo van a trabajar con las soluciones bajas o amortiguadoras. ¿Qué más tenemos? Acá me volví, bueno, vieron que se pone fea la pantalla y volví al chat a ver si me preguntaron algo. ¿Alguna duda tienen de esta parte de ácidos y bases? Si quieren habilitar el micrófono, ahí está funcionando bastante bien. Se preparan 500 mililitros de solución reguladora, nitrato de sodio. A ver. Vamos a ir copiando los datos. O alguien que activa el micrófono leyendo, si no tengo que ir y volver. Yo te lo leo si querés. Sí, 500 mililitros. De una solución reguladora disolviendo 2,5 gramos de benzoato de sodio Tiene que buscar la fórmula. en un volumen necesario de ácido benzoico 0,015 molar. 2,5 gramos de benzoato de sodio. Y ácido benzoico 0,015 molar. 0,015 molar ácido benzoico.
Te da la masa molar del benzoato de sodio. ¿Cuál es? 144,11 gramos por mol. ¿Y Pide el caso calcular A? el pH y el caso A del ácido es 6,3 por 10 a la menos 3. Y pide calcular el pH. Ok. Gracias, Mari. Entonces tenemos que el pH es igual al P K sub A más el logaritmo, y acá, fíjense, depende si ustedes ponen el más o ponen el menos, es como van a poner la concentración de los reactivos. ¿Bien? No, esperen que me quiero ir a la base. Fíjense, si ustedes ponen más logaritmo, ponen la concentración del ácido debajo. ¿Bien? Entonces, la concentración del ácido, y acá ponemos el. Entonces, a escribir de 6,3 por 10 a la menos 3 más el logaritmo. Esta cuenta, este cociente lo hacen primero que hacer el logaritmo, ¿sí? La concentración del ácido me lo dieron, 0,015 molar. Esta concentración no me la dieron, esta molaridad la voy a calcular. La masa de sodio más 5 gramos dividido en la masa molar, 144,11 mol en 0,5 litros. Y de ahí despejas el pH. Está bien, acá está la fórmula, pero como te dieron la masa molar, no hace falta que te la calcules. Está ahí, masa molar del benzoato de sodio. Si no te dieran la masa molar, tendrías que buscar la fórmula y calcularla. ¿Se entiende, Juan Cruz? ¿Cómo lo resolvés? Ahí yo vuelvo a poner. Ok. Bueno. ¿Alguna otra duda de ácidos y bases? ¿O pasamos a redox? Bueno, la última parte de esta unidad, ¿sí?, que la denominamos 8C, es redox, ¿sí? Y en esta palabra están resumidos los dos conceptos que abarcan este tipo de reacciones, que son las semirreacciones de reducción y de oxidación. ¿Sí? Sí o sí, nosotros sabemos que se deben producir en simultáneo al menos una reacción de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque los procesos redox son procesos de transferencia de electrones. Entonces nosotros, por medio del cambio del estado de oxidación de las sustancias que intervienen en la reacción, tenemos una sustancia que pierde electrones y se oxida. Esta sustancia es la que pierde electrones y se los transfiere a la otra sustancia que es la que los gana, que es la sustancia que se reduce, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga planteada la reacción, ¿sí? Supongamos que yo tenga, a ver, vamos a poner los iones. Potasio más hierro, 0, que me dé
potasio 0 más hierro 2 positivo. ¿Sí? Y yo tengo acá una de las sustancias que pasa de potasio positivo a potasio 0. Esta está acá incorporando un electrón. ¿Sí? Entonces, si está ganando un electrón, es la semirreacción de reducción. Por lo tanto, esta reacción ocurre, dijimos, en el cátodo. Y la otra semirreacción que podemos ver es el hierro 0 está pasando a hierro 2 positivo. Entonces está liberando 2 electrones. Esta es la semirreacción de oxidación. Esta reacción está ocurriendo en el ánodo de la pila. ¿Sí? Entonces, lo importante es que nosotros podamos tener separadas bien las semirreacciones. ¿Sí? Nosotros acá vamos a meter el electrodo. ¿Por qué es importante que las tengamos separadas? Para poder forzar a esa corriente de electrones y que nosotros podamos hacer un aprovechamiento de esa corriente de electrones. Y en este caso nosotros estaríamos transformando la energía química almacenada en esa sustancia en energía eléctrica. Si yo directamente el electrodo de hierro lo sumerjo en los cationes potasio, esa reacción redox, ¿dónde va a ocurrir? En la superficie del electrodo, en contacto con la solución. Ahí va a estar el pasaje de electrones y yo no lo voy a poder hacer circular por un cable y hacer un aprovechamiento de esa transformación, ¿sí? Entonces, bueno, si nosotros tenemos las soluciones, acá tengo una solución, acá tengo una solución. Esas soluciones son 1 molar, yo estoy trabajando en condiciones estándar. Directamente me busco los potenciales estándar de reducción. Yo ya sé quién es el cátodo y quién es el ánodo. Si yo quiero calcular, eso se llama la FEM de la celda, yo voy a decir el potencial estándar del cátodo y le voy a restar el potencial estándar del ánodo. Y ya tengo cuál es la diferencia de potencial que se genera en esa pilita. Ahora, si las condiciones son distintas de molar, yo voy a tener que utilizar la ecuación de Nernst, en donde aparecen justamente estas concentraciones, ¿sí? Y también aparece un concepto que es el N, que son los electrones intercambiados, que en este caso son 2. Yo debería poner 2 cationes potasio, que cada uno pierde un electrón, entonces en total se pierden 2 electrones, y obtengo estos 2 átomos de potasio. Y esos 2 electrones, perdón, tengo un átomo de hierro que libera estos 2 electrones, y alcanzan para que 2 cationes potasio se conviertan en 2 átomos de potasio, que se van a depositar acá en este electrodo, ¿verdad? Este electrodo cada vez se va a empezar a poner más grande, más gordito, y este cada vez se va a empezar a achicar, va a empezar a quedar más chiquito, ¿sí? Y es importante que ustedes puedan ver que hay metales que, relacionándose con otro metal, tienen esa tendencia a oxidarse. Entonces, esto puede ocurrir tanto en nuestra casa como en la reja, por ejemplo, que tenemos en la ventana, o puede ocurrir en una instalación industrial. Entonces es importante que tengamos en cuenta que estos procesos pueden ser no deseados. Si yo tengo una cañería o tengo un tanque donde quiero almacenar una sustancia y sufre un proceso de oxidación y en algún momento se produce una lesión en esa instalación del tipo de se me va a pinchar, por ejemplo, la cañería, o se me va a romper el tanque, entonces yo voy a perder producto, puedo contaminar. Entonces, bueno, ¿qué tipo de instalación adicional puedo realizar para proteger la instalación industrial en la que yo trabajo o que necesito diseñar? Ahí he vuelto a la pantalla y no sé si tienen alguna duda, si me quieren hacer alguna pregunta o que veamos puntualmente algún temita, algún ejercicio que no les haya salido.
Mañana el parcial va a ser a las 11, ¿sí? Nosotros mañana tenemos examen final, que es virtual y es oral, así es que bueno, vamos a interrumpir un momentito, los chicos estén rindiendo para habilitar el examen, así es que estén atentos unos minutitos antes de las 11 para ingresar, digamos, como lo hacen habitualmente. Tengan la precaución de mandar primero el formulario con sus respuestas y después mandan la foto de los ejercicios resueltos. Y en el parcial 2 les pedimos, y creo que nadie lo hizo, sí les vamos a insistir para el parcial 3, que pongan, al menos en la primera hoja a la que le van a sacar foto, el documento arriba, en un costadito donde no tape la resolución, o la credencial universitaria con sus datos. Ustedes necesitan conocer fórmulas porque si no se les va a complicar la resolución de los ejercicios. Ya sea que se toman fórmulas aparte o que directamente los ejercicios les mencionan las fórmulas. La idea es que se vayan integrando, entonces a la altura del parcial 3, ustedes las fórmulas en general las van a utilizar en la resolución de los ejercicios, pero no sería deseable que no les salga bien el ejercicio por no conocer las fórmulas. No sé si alcanzan a dimensionar, digamos, la importancia de conocer las fórmulas. Alguien nos había preguntado las fechas del extraordinario. Nosotros las próximas fechas que tenemos previstas son mañana miércoles 25 es el parcial número 3 y también vamos a poner un link para que puedan realizar la encuesta del cursado. Si no es exactamente mañana que rinden, por ahí para que el día jueves la puedan responder. La semana que viene, el día viernes 10, es la recuperación extraordinaria. Pero para aquellas personas que ya han obtenido la promoción rindiendo el parcial, vamos a hacer la semana que viene la actividad de integración. Sí, es decir, como no la vamos a poder hacer presencial, como hicimos en el primer semestre, que justo se habilitó una semana, creo que alcanzó a estar habilitada la presencialidad en el primer semestre, les vamos a ir dando horarios para que se conecten acá en el aula de clase y les vayamos haciendo 1 o 2 preguntas por persona para chequear, digamos, que están en condiciones de obtener la promoción de la asignatura. Si esas preguntas no están bien respondidas, bueno, van a quedar con boleta, digamos, con régimen regular. ¿Cuántos puntos van a ser? Son 7 u 8 puntos, que en total totalizan los 10 puntos totales para poder hacer base de 10 la corrección. Ahora entonces nos concentramos. Mañana es el parcial 3 y es probable que mañana o el día jueves subamos la encuesta y a partir de ahí les decimos cómo seguimos la próxima semana con las actividades de recuperación o de integración. Para obtener la promoción definitiva, y tiene que ser una pregunta que se pueda resolver oralmente, digamos. No que tengas que hacer un ejercicio, porque si son 50 personas que van para promoción, no nos podemos demorar 1 hora por persona. De los laboratorios pueden leer el procedimiento de cómo se realizan. Digamos, no vamos a complicar mucho este año con el tema de laboratorios porque no los hemos hecho presencialmente. El de seguridad sí, porque ese ustedes tienen que estar muy en conocimiento. Los otros están más emparentados con la teoría, entonces nos vamos a focalizar más ácido, base y redox de la teoría y los ejercicios que hemos dado, del tipo de ejercicios, ¿no?
Agustín Fernández, ¿son las guías o las diapositivas? No, no entendí bien la pregunta. ¿De los laboratorios me seguís preguntando ahí? Si quieren habilitar el audio no hay ningún problema. Perdón, que los he dejado ahí con la pantalla esa medio molesta. Ah, ok, te refería a los laboratorios. Sí, los dos últimos laboratorios, en realidad preferimos que se concentren en los temas de teoría y de ejercicios que hemos dado, bueno, los ejercicios de las guías, o sea, los que nosotros damos en clase son ejercicios tipo. Hay, obviamente, más ejercicios que ustedes pueden resolver. No hay integrativa final en química. Lo que pasa es que al no ser presencial vamos a hacer una actividad de integración. Entonces esas preguntas son la actividad de integración. Es lo mismo, es la misma instancia. Ustedes ahora concéntrense en el parcial. Todavía tienen parcial y recuperación. Y si hay algún parcial que lo tienen reprobado o con menos de 7, por ahí lo pueden rendir para regularizar o para sacar promoción. O sea, todavía quedan muchas instancias, pero hay personas que ya en el parcial 3, cuando rindan mañana, ya van a saber que van para promoción. Entonces vamos a ir adelantando con esas personas haciendo la actividad de integración, que es esa pregunta que les digo, una o dos preguntas. ¿Ok? ¿Algo más que me quieran preguntar? ¿Alguna duda? En el caso de regularizar, tienes que rendir examen final. En alguna de las mesas esté disponible cuando alumnos haya pasado las planillas. Las mesas por ahora son virtuales, no hay actividad presencial con alumnos. Las mesas son virtuales, sí. Orales, virtuales. Esta semana hay mesa y en diciembre hay 2 mesas, pero esas mesas no son para la persona